En este video, observaremos primero las estructuras involucradas en el soporte y los movimientos de la cabeza. Continuaremos con el esqueleto facial y la base del cráneo, y finalizaremos con las estructuras involucradas en la respiración, la deglución y el habla. En el segundo video, examinaremos los vasos sanguíneos de cabeza y cuello, y luego el cerebro, los pares craneales o nervios craneales, el oído y el ojo. Como en otras partes del cuerpo, entender los huesos proporciona la base para todo lo demás que es necesario aprender. El cráneo es una pieza de anatomía ósea tan complicada que no intentaremos entender toda de una sola vez. Por el contrario, construiremos nuestra escena paso a paso en el transcurso de este video. En cada sección agregaremos las partes del cráneo que son nuevas a las partes que ya hemos observado. De este modo concluiremos el cuadro completo. En esta sección miraremos cómo la cabeza está unida al cuerpo y cómo se mueve. Comenzaremos con la observación de los huesos que están involucrados, continuaremos con las articulaciones y ligamentos que los conectan, después examinaremos los músculos que mantienen la posición de la cabeza y la hacen mover. Los huesos que están involucrados en el soporte y movimientos de la cabeza son las vértebras torácicas y cervicales, las costillas superiores, las clavículas y esta parte de la región inferior del cráneo denominada occipucio. El cráneo está conformado por el cráneo propiamente dicho, el neurocráneo, y por el esqueleto facial, el viscerocráneo. El cráneo es la estructura ósea que contiene el cerebro y es la base del esqueleto facial. El cráneo está formado por varios huesos originalmente separados. Estas líneas de fusión, conocidas como suturas, muestran los puntos de unión de los huesos. Los principales huesos que forman el cráneo son el hueso occipital, en la cara posterior y debajo, los huesos parietal y temporal a cada lado, el hueso esfenoides y el hueso frontal. Los dos huesos del cráneo que nos interesan en esta sección son el hueso occipital y la parte inferior del hueso que se une al mismo, el temporal. Para observar la extensión total del hueso occipital, se retira la mandíbula de la imagen. El hueso occipital se extiende desde aquí detrás hasta aquí abajo. El rasgo más llamativo del hueso occipital es esta gran apertura, el foramen magno, a través del cual discurren la médula espinal y las estructuras que la acompañan. La porción del hueso occipital frente al foramen magno se denomina porción basilar, a menudo denominada base del occipucio. Los dos huesos temporales convergen en el mismo a cada lado. Los observaremos en un momento. Observemos el hueso occipital por dentro en un cráneo que ha sido dividido en su línea media. Aquí se encuentra el foramen magno, y esta es la parte basilar del hueso occipital. Se curva hacia adelante y hacia arriba más profundamente en la parte interior que en la parte inferior, puesto que en su sección sagital es triangular. Examinemos algunos otros detalles en un cráneo que no ha sido coloreado. Sobre cada lado de la mitad anterior del foramen magno se encuentran los dos cóndilos del occipital, la superficie articular para la primera vértebra, C1 o atlas, formando la articulación atlanto-occipital. Observaremos estas articulaciones en un momento. El contorno de la frente y la parte superior del cráneo son bien conocidos porque los observamos diariamente en la anatomía de superficie. Es quizás sorprendente ver cómo la parte posterior del cráneo se curva hacia atrás y forma una extensa proyección hacia atrás. Esta proyección se forma por esta porción del hueso occipital localizada por detrás del foramen magno, la porción escamosa. La prominencia se disimula por los músculos del cuello que se insertan en esta ancha área del hueso occipital.
El hueso incorpora las marcas de sus inserciones. Este relieve en medio es la protuberancia occipital externa. Este leve reborde que se dirige hacia el proceso mastoides es la línea nucal superior. Y por debajo está la línea nucal inferior. Conoceremos más adelante en esta misma sección las estructuras que se insertan aquí. Una vez observado el hueso occipital, examinemos el hueso temporal. Se trata de un hueso bastante complejo. Para observarlo en toda su magnitud, se retira de nuevo la mandíbula. El hueso temporal se extiende de aquí afuera hasta aquí debajo. Aquí se muestra la porción petrosa del hueso temporal, mientras que esta es la porción escamosa. El rasgo característico del hueso temporal es esta gran proyección, el proceso mastoides. Como veremos, es el origen de algunos de los músculos que mueven la cabeza, incluyendo el esternocleidomastoideo. El proceso mastoides es fácil de sentir aquí, detrás y debajo de la oreja. A medida que examinamos el hueso temporal, observaremos primero otros de sus rasgos característicos que iremos apreciando en las secciones posteriores de estos dos videos. También nos encontraremos con algunos pequeños orificios a través de los cuales discurren importantes vasos sanguíneos, nervios y otras estructuras que entran y emergen del cráneo. Hay muchos. Aquí observaremos únicamente por fuera los orificios de los huesos temporales y el occipital. Se observa aquí el arco cigomático, formado principalmente por el hueso temporal y parcialmente por el cercano hueso cigomático. En la parte inferior de la raíz del arco cigomático aquí, esta superficie compleja encorvada se articula con el cóndilo de la mandíbula para formar la articulación temporomandibular. Se muestra ahora el conducto auditivo externo, que se dirige al oído medio. Esta larga y aguda proyección es el proceso estiloides. Justamente en la base del estiloides se encuentra el pequeño foramen estilomastoideo para el nervio facial o nervio craneal 7. Medial al proceso estiloides se encuentran dos importantes orificios para los vasos sanguíneos, el conducto carotidio que se dirige hacia adelante para la arteria carótida interna y el foramen yugular que se dirige hacia atrás para la vena yugular interna. Justo por encima del cóndilo occipital se encuentra el conducto hipogloso para el nervio hipogloso. Observemos también de forma breve los huesos occipital y temporal desde el interior. Aquí se encuentra la porción escamosa del hueso occipital, y aquí la porción basilar. Aquí se encuentra el foramen magno. Aquí se localiza la parte escamosa del hueso temporal, y aquí se encuentra la porción petrosa que contiene estructuras del oído interno y medio. Aquí se localiza el foramen yugular en el interior. Este gran surco de atrás es para el seno sigmoideo, el principal conducto de drenaje venoso del cerebro. Por debajo y medial al foramen yugular se encuentra el conducto hipogloso. Por encima del foramen yugular se encuentra el orificio del conducto auditivo interno para los nervios vestíbulo-coclear y facial. El conducto carotídeo termina aquí, en el orificio superior del conducto carotídeo, cerca de este foramen lacerado, como observaremos en la próxima sección. Una vez observada la parte del cráneo que nos interesaba en esta sección, seguiremos con la observación de los huesos que se encuentran por debajo del mismo. Primero examinaremos los rasgos especiales de las dos primeras vértebras cervicales, el atlas y el axis. Después observaremos la continuidad de la columna cervical con los huesos de la parte superior del tronco. Aquí se encuentra el atlas y aquí el axis. Estas dos vértebras están adaptadas para permitir el movimiento de la cabeza. La flexión y la extensión de la cabeza tienen lugar aquí en la articulación atlanto-occipital. La flexión lateral de la cabeza también tiene lugar en esta articulación.
La rotación de la cabeza en unión con el atlas sucede aquí, en la unión entre el atlas y el axis, la articulación atlantoaxial. Debido a sus funciones especiales, el atlas y el axis difieren en gran manera de las vértebras cervicales típicas. Como ya observamos en el volumen 3, una vértebra cervical típica tiene un cuerpo vertebral al frente y un arco neural posterior, delimitando el foramen vertebral. Tiene un proceso espinoso detrás, con dos tuberosidades, y un proceso transverso a cada lado, también con dos tuberosidades. Por encima de cada lado hay dos caras articulares, una por encima y otra por debajo, para formar las articulaciones intervertebrales. Las caras articulares están inclinadas hacia arriba y adelante, están conectadas por estas masas de hueso, las masas laterales. Cada vértebra se articula con su vecina a través de un disco intervertebral frontal y por dos articulaciones intervertebrales detrás, una a cada lado. Observemos las características que diferencian el atlas del axis. La vértebra del atlas no tiene cuerpo. Justo por delante tiene este estrecho arco anterior que empata con el arco posterior. Los dos arcos del atlas en unión con estas dos masas laterales delimitan un extraordinariamente grande foramen vertebral. Esta parte está ocupada por la médula espinal y esta parte por el proceso odontoides o diente del axis que veremos en un momento. Las caras articulares superiores del atlas tienen morfología cóncava y se articulan con los cóndilos occipitales. Las caras articulares inferiores tienen la forma de la parte interior de un cono. Ahora observaremos la vértebra axis. El cuerpo del axis se prolonga en esta importante proyección, el diente del axis. En términos del desarrollo, este representa el cuerpo inexistente del atlas. En términos de función, es el pivote alrededor del cual se produce la rotación de la cabeza y el atlas. Las caras articulares superiores del axis están localizadas al frente de las más inferiores. Las caras superiores están alineadas con el diente del axis. Cuando ocurre la rotación entre estas caras y las del atlas, el diente del axis permanece en la mitad. El diente del axis está rodeado por delante y a los lados por hueso. Posteriormente se mantiene en su posición mediante un fuerte ligamento, el ligamento transverso del atlas. Desde arriba, el diente del axis también se sostiene en su lugar mediante dos fuertes ligamentos, los ligamentos alares que se insertan aquí y aquí. Observaremos estos ligamentos más adelante. El diente del axis tiene dos pequeñas caras articulares, una posterior para el ligamento transverso y otra por delante para el arco anterior del atlas. Para observar cómo se relacionan estas estructuras con la base del cráneo, observemos desde atrás el interior de un espécimen del cual han sido retirados los arcos posteriores y la parte posterior del hueso occipital. Aquí se encuentra el foramen magno, y aquí se encuentra el interior de la parte basilar del hueso occipital. Aquí se localiza el atlas, aquí el axis, y aquí el diente del axis. Aquí se encuentran las articulaciones atlanto-occipitales y atlantoaxiales. Una vez observados el atlas y el axis, observaremos los huesos que se encuentran inmediatamente por debajo de los mismos y que están involucrados en el soporte y el movimiento de la cabeza. La última vértebra cervical, la séptima, se articula con la primera de las 12 vértebras torácicas. Las dos primeras costillas están inclinadas hacia abajo y adelante desde la primera vértebra torácica. Los cartílagos costales de las dos primeras costillas se articulan aquí en la parte superior del esternón, el manubrio. El manubrio, las primeras costillas y el cuerpo de la primera vértebra torácica forman los márgenes de esta abertura, la abertura torácica superior, a través de la cual discurren muchas estructuras importantes.
Para completar la imagen de los huesos en esta sección, se añaden las clavículas y las escápulas. A cada lado, la clavícula se articula con la parte más elevada del manubrio, formando la articulación esternoclavicular. El músculo esternocleidomastoideo se inserta aquí. La escápula está unida a la clavícula en la articulación acromioclavicular aquí. Además, la escápula es sostenida en su lugar por poderosos músculos. El más superior, el trapecio, nace sobre el cráneo y se inserta aquí. Observemos ahora los ligamentos que conectan el cráneo con las vértebras cervicales. Del mismo modo que los ligamentos de otras partes del cuerpo, estas estructuras sostienen los huesos y al mismo tiempo permiten el movimiento de los huesos en relación con otros, así como establecen los límites de sus movimientos. Primero se observarán las estructuras que permiten el movimiento entre vértebras, los discos intervertebrales y las articulaciones intervertebrales. Después se observarán 3 ligamentos que se extienden a lo largo de la columna cervical: el ligamento nucal, el ligamento longitudinal anterior y el ligamento longitudinal posterior. Por último, se examinarán los ligamentos especiales alrededor del proceso odontoides o diente del axis. Aquí se aprecia la columna cervical en el cuerpo vivo. Aquí se encuentran los procesos espinosos, las masas laterales, los procesos transversos y los cuerpos vertebrales. Las articulaciones intervertebrales se encuentran aquí. Son articulaciones sinoviales. Para observar mejor estas estructuras, se realiza un corte entre las masas laterales a lo largo de esta línea. Como en todas las articulaciones sinoviales, cada superficie ósea está cubierta por una capa de cartílago articular liso. El espacio entre los cartílagos está ocupado por líquido sinovial lubricante. El líquido está contenido en una cápsula articular fibrosa que permite el movimiento. Entre cada cuerpo vertebral y su vecino hay un disco intervertebral. Para la observación de los discos se realiza un corte en la línea media. Los discos están formados por fibrocartílago firmemente adherido por arriba y por debajo a la vértebra. Las articulaciones fibrosas formadas por los discos permiten solo un ligero movimiento entre las vértebras cervicales típicas. Los movimientos que pueden darse entre estas vértebras son la flexión anterior, la extensión y la torsión, que es una combinación de la rotación y la flexión lateral. En los espacios entre el occipucio, el atlas y el axis, donde ocurre gran rango de movimiento, no hay discos, solo articulaciones sinoviales. Observemos ahora los 3 ligamentos que se extienden a lo largo de la columna cervical. Comenzaremos con el ligamento nucal. Aquí se encuentra el ligamento nucal, también denominado ligamento cervical posterior. Es una hoja de tejido fibroso muy fuerte que se extiende desde el proceso espinoso de la primera vértebra torácica hasta la protuberancia occipital externa. El ligamento nucal limita la flexión anterior de la cabeza y de la columna cervical. También sirve como medio de unión para algunos músculos importantes. Trasladémonos al frente para observar el ligamento longitudinal anterior. Esta banda ancha es el ligamento longitudinal anterior. Se extiende en toda la longitud de la columna vertebral, uniendo la parte anterior de los cuerpos vertebrales. Termina aquí arriba, en este tubérculo por encima del arco del atlas. El ligamento longitudinal anterior no es tan portentoso en el cuello como lo es más abajo. En el cuello, el ligamento más portentoso es el longitudinal posterior, que se extiende hacia abajo por detrás de los cuerpos vertebrales dentro del conducto vertebral. Para observar el ligamento longitudinal posterior, se retiran los arcos de las vértebras, así como la parte posterior del cráneo a lo largo de esta línea. Se han retirado la médula espinal y el cerebro, junto con su cubierta de dura madre. Aquí se encuentra la base del occipucio, y aquí el foramen magno. Aquí se muestran los arcos vertebrales divididos. Se muestra ahora el ligamento longitudinal posterior. Es mucho más ancho y grueso aquí en el cuello que en la parte baja de la columna.
La parte más elevada de este ligamento tiene un nombre diferente, el tentorio. Para obtener una vista diferente, observaremos un modelo que ha sido dividido en la línea media. Aquí se encuentra el foramen magno. Aquí el arco anterior del atlas. Y aquí el diente del axis o proceso odontoides. Aquí se encuentra el tentorio. Está unido a la base del occipital y al cuerpo del axis, continuando como ligamento longitudinal posterior. Se une a la parte posterior de los cuerpos vertebrales a lo largo de toda la columna. Observemos ahora los ligamentos que mantienen al diente del axis o proceso odontoides en su lugar, haciéndolo de él el pivote estable que es cuando se produce la rotación de la cabeza. Observaremos el ligamento transverso del atlas, el ligamento cruciforme, del cual forma parte el ligamento transverso, y los ligamentos alares. Para verlos, iremos a la vista posterior que ya habíamos visto y retiraremos el tentorio. Directamente por debajo del tentorio se halla este fuerte e importante ligamento, el ligamento transverso del atlas, el cual se inserta a cada lado de estos dos tubérculos del atlas. El ligamento transverso evita que el diente del axis se desplace hacia atrás. Un ligamento delgado, el fascículo longitudinal superior, tiene un recorrido ascendente desde el ligamento transverso hasta la base del occipucio. Otro, el fascículo longitudinal inferior, desciende al cuerpo del axis. Ambos fascículos, junto con el ligamento transverso del atlas, se conocen como el ligamento cruciforme. Se retira todo el ligamento cruciforme para observar el diente del axis y los ligamentos alares. Aquí se encuentra el diente del axis, y aquí se localizan los enormes ligamentos alares. Se extienden desde el diente del axis aquí, hasta el interior de los cóndilos del occipital aquí. Los ligamentos alares limitan la rotación de la cabeza, especialmente en la flexión lateral. Aquí se muestra de nuevo una vista lateral. Este es el tentorio, y aquí al frente se muestra dividido el ligamento transverso del atlas. Es una estructura asombrosa. Por último, observaremos los ligamentos que conectan los arcos vertebrales. Los arcos de las vértebras cervicales típicas se unen mediante bandas anchas de fibrocartílago amarillo, conocido comúnmente como ligamento amarillo. Los arcos del axis y del atlas, y los bordes del foramen magno, se mantienen unidos mediante estas mangas laxas y flexibles de tejido fibroso, las articulaciones atlanto-occipital y atlanto-axial. Antes de continuar con los músculos, revisemos lo observado sobre los huesos, las articulaciones y los ligamentos de esta parte fundamental de la cabeza y el cuello. Aquí se encuentran el hueso occipital y el hueso temporal. Aquí se encuentran la porción basal y la porción escamosa del hueso occipital, el foramen magno, los cóndilos del occipital, la protuberancia externa del occipital y las líneas nucales superior e inferior. En el hueso temporal, aquí se localizan la porción petrosa y la porción escamosa. Aquí se localizan el proceso mastoides, el arco cigomático y la superficie para la articulación temporomandibular. Aquí se muestra el conducto auditivo externo. Y aquí el proceso estiloides, el proceso estilomastoideo, el conducto carotídeo, el foramen yugular y el conducto hipogloso. En una vértebra cervical típica, aquí se encuentran el cuerpo, el arco posterior, el foramen vertebral, el proceso espinoso, el proceso transverso, las caras articulares y las masas laterales.
En la vértebra atlas, aquí se localiza el arco anterior, el arco posterior y las masas laterales. En la vértebra axis, aquí se encuentra el diente del axis o proceso odontoides. Aquí se localizan las articulaciones intervertebrales y los discos intervertebrales. Aquí se muestran las articulaciones atlanto-occipital y atlanto-axial. Aquí se localizan el ligamento nucal, el ligamento longitudinal anterior, el ligamento longitudinal posterior y el tentorio. Aquí se encuentra el ligamento cruciforme, formado por el ligamento transverso del atlas, el fascículo longitudinal superior y el fascículo longitudinal inferior. Por último, aquí se localizan los dos ligamentos alares. Observemos ahora los principales músculos del cuello. Construiremos el modelo desde adentro hacia afuera. Comenzaremos con 4 músculos cortos en la superficie inferior del occipucio, los 2 músculos oblicuos y los 2 músculos rectos. Colectivamente se conocen como músculos suboccipitales. Aquí se encuentran los músculos rectos de la cabeza, el menor y el mayor. El recto menor se extiende desde el centro del arco posterior del atlas hasta esta área del occipucio. El recto mayor se extiende desde el proceso espinoso del axis hasta el occipucio, aquí. Aquí se muestran los 2 músculos oblicuos de la cabeza, el inferior y el superior, mucho más pequeño. El oblicuo inferior se extiende desde la espina de la vértebra axis hasta el proceso transverso del atlas. El oblicuo superior se extiende desde el proceso transverso del atlas hasta aquí, en el occipucio. Los músculos suboccipitales producen extensión de la cabeza, así como rotación de la cabeza hacia el mismo lado. Vayamos ahora al frente para la observación de los músculos largos y los músculos escalenos. Aquí se encuentran los músculos largos, el largo del cuello aquí, emergiendo con el largo de la cabeza más arriba. El músculo largo de la cabeza se origina en la base del occipital y se inserta en los procesos transversos de C3, C4 y C5. El músculo largo del cuello se origina en los cuerpos de C1 a C4 y se inserta en los cuerpos de las vértebras desde C5 hasta T4. Los músculos largos de la cabeza y el cuello son flexores débiles de la cabeza y la columna cervical. Ahora se añaden a la escena los 3 músculos escalenos: escaleno anterior, escaleno medio y escaleno posterior. Se originan en los procesos transversos de las últimas 5 vértebras cervicales, el escaleno anterior de los tubérculos anteriores y los escalenos medio y posterior de los tubérculos posteriores. Los músculos escaleno anterior y medio se insertan en la primera costilla, mientras que el escaleno posterior se inserta en las costillas primera y segunda. Los músculos escalenos no están involucrados en los movimientos del cuello, sino en la elevación de las costillas superiores y en la inspiración profunda. Los músculos escalenos se relacionan de forma importante con la arteria subclavia y el plexo braquial, algo que se mostró en el volumen 1 de este atlas. Ahora traigamos a escena las clavículas y las escápulas, así como nos dirigimos a la parte posterior para observar 3 grandes músculos que forman la parte posterior del cuello: el semiespinoso, el esplenio y el trapecio. Observemos primero el semiespinoso, que se encuentra aquí. Se origina a partir de muchos tendones que nacen en los procesos articulares de C4 a C7 y desde los procesos transversos de T1 a T6. El músculo semiespinoso discurre casi verticalmente y se inserta en el occipital aquí, justo por detrás de los 2 músculos rectos. La acción del semiespinoso es la extensión de la cabeza.
Además, cuando estamos erguidos o inclinados hacia adelante, la acción tónica del semiespinoso contrarresta la acción de la gravedad que hace flexionar la cabeza. Ahora se añade a la escena el músculo esplenio. Aquí se muestra. Consta de una banda ancha de músculo que se origina en los procesos espinosos de T3 a C7 y en la mitad inferior del ligamento nucal. El esplenio discurre hacia arriba y lateralmente hasta insertarse en la mitad lateral de la línea nucal superior del hueso occipital y en la parte posterior del proceso mastoides. El esplenio asiste en la rotación de la cabeza hacia el mismo lado. Este músculo que puede observarse al lado del esplenio es el elevador de la escápula, que se muestra en el volumen 1 de este atlas. Por último se trae a escena el músculo trapecio. Aquí se muestra el trapecio. Es un músculo grande y complejo. Como ya se indicó en el volumen 1 de este atlas, su parte inferior se extiende hacia abajo hasta T12. En este volumen nos referiremos solo a su parte superior. La parte superior del trapecio se origina en el tercio medial de la línea nucal superior y en el ligamento nucal. Sus fibras discurren hacia afuera, hacia abajo y lateralmente para insertarse en la espina de la escápula, el acromion y el tercio lateral de la clavícula. Los músculos trapecios definen en gran parte la forma y contorno del cuello desde su parte posterior. Aquí están los dos músculos trapecios. Y desde el frente, se muestra el trapecio otra vez. Se cree que el trapecio es un músculo principalmente del hombro. Su parte superior eleva la escápula. Sin embargo, cuando la escápula se estabiliza firmemente mediante la acción de otros músculos, el trapecio actúa de la misma forma que el semiespinoso, extendiendo la cabeza y manteniéndola vertical cuando nos inclinamos hacia adelante. El último músculo que aparecerá en escena es el esternocleidomastoideo. Aquí está. Se origina en el proceso mastoides y justo por detrás del mismo. El músculo esternocleidomastoideo discurre hacia abajo, hacia adelante y medialmente para insertarse parcialmente en la cara superior del tercio medial de la clavícula y parcialmente en la cara anterior del manubrio del esternón. La contracción del músculo esternocleidomastoideo produce rotación de la cabeza hacia el lado opuesto e inclinación hacia el mismo lado. La contracción simultánea de los dos esternocleidomastoideos produce la flexión de la cabeza y la columna cervical. Cuando nos inclinamos hacia atrás, su acción tónica evita que la gravedad extienda la cabeza y el cuello. Los tendones de inserción de los dos músculos esternocleidomastoideos, junto con los extremos mediales de las clavículas que se encuentran aquí detrás, definen este hueco en la parte inferior del cuello. Ya hemos observado los principales músculos que producen los movimientos de la cabeza y el cuello. Repasemos los músculos que hemos visto. Aquí se encuentran los rectos menor y mayor de la cabeza, así como los oblicuos inferior y superior de la cabeza. Aquí se localizan el largo de la cabeza y el largo del cuello. Aquí se encuentran los músculos escalenos, anterior, medio y posterior. Aquí se localizan el semiespinoso, el esplenio y el trapecio. Por último, aquí se encuentra el músculo esternocleidomastoideo.